Libia es un país al norte del África, en toda la parte del Magreb. Es un país de tribus beduinas, de tribus tribales, y más adelante será cuna del centro árabe. Pero comencemos directamente contando por qué es tan importante este país dentro de la geopolítica actual. Libia es un país de una herencia árabe. Toda la parte del Medio Oriente y la parte del norte de África tuvo dos califatos, el califato Omeya y el califato Abaside, uno con su centro en Damasco y el otro con su centro en Bagdad. De ahí el Islam cobra vida y se esparce por toda esta parte hasta llegar a la Iberia y hasta llegar a todo lo que es la Persia y parte arriba y baja de la Turquía. Es muy importante porque es un centro del paso europeo al tema del Oriente, y más adelante veremos que sigue siendo importante para la colonia europea este paso del tema de la conexión entre Medio Oriente y Europa. Libia es un país que ha sufrido durante muchos tiempos diferentes procesos en los cuales se ve involucrado diferentes imperios que han tomado dentro de él su poder. Después de todo el consenso árabe, el tema del imperio romano los toma por sorpresa y se vuelven parte del imperio romano. Y duran mucho tiempo anclado a todo lo que los césares determinaban bajo su imperio. Pasa un proceso de reestructuración y Libia queda separada de todo lo que es el imperio romano y toma unos tintes tribales y se divide a partir de las comunidades que en él habitan. El Islam toma su fuerza y se vuelve parte importante en su religión directamente y también en su proceder, como lo vamos a determinar más adelante a lo largo de esta exposición. Llegan las épocas de las colonias y las colonias se vuelven parte importante de todo el tema en el África, porque determinan en ella todos los límites y no límites que en ella. Es por eso que después de que llegan todas las colonias, porque recordemos que llega todo el proceso de la colonia inglesa, los franceses, los portugueses, los españoles, los italianos. Libia, sin antes llamarse Libia, llegan los italianos y los italianos toman todo este proceso directamente y toman la parte norte de lo que hoy conocemos como el país de Libia y lo vuelven parte de su imperio, en este caso de su colonia italiana. Continúa el tiempo y el mundo sigue avanzando y después de la derrota de Italia en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno entrega Libia a dos naciones aliadas que son Francia y Reino Unido. El 21 de noviembre de 1949, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la resolución donde Libia se convierte en una monarquía constitucional y el rey Idris, de descendencia saudí, donde su centro en este momento es la parte de la Turquía, toma poderío sobre Libia, se vuelve su rey. La historia continúa y los procesos en Libia son temas álgidos debido a los procesos internos que se tienen. Entonces, durante más de 40, 50, 60 años, Libia toma un color diferente en los procesos en los cuales se ve inmiscuido la dinámica internacional en este caso. ¿Por qué? Porque es muy importante el avance social y político que tiene solamente durante la época de Gaddafi. ¿Pero quién es Gaddafi?, se preguntarán. Bueno, es muy importante determinar unas cosas antes de todo el proceso. Libia era uno de los países más pobres del África. Sus niveles de analfabetización eran de los más altos. Sus niveles de pobreza, de salubridad, eran prácticamente nulos. Sin embargo, llega al poder un hombre llamado Muammar Gaddafi, que es un ejemplo del liderazgo en África, un líder libio que fortalece la institucionalidad de su país. ¿Por qué? Porque desde 1969
derroca al rey Idris y se toma el poder directamente y hace de Libia un país pro panarabismo, pro Nasser. Recordemos que en esta época del momento Nasser era el líder que quería unir y hacer un mundo árabe. Entonces se llega conocido como la Revolución Verde, que fue un movimiento que emprendió con una reforma agraria, impulsó un sistema de seguridad social, asistencia médica gratuita y participación de los trabajos en las ganancias de las empresas del Estado. Gaddafi también alentó una agenda social para avanzar en el desarrollo humano de Libia, garantizó el acceso al agua como derecho primordial de cualquier ciudadano libio, la educación gratuita y la salud. Estos avances son importantes, por eso la gente confía mucho en Gaddafi. Gaddafi duró 40 años en el poder. Muchas disidencias se formaron, por supuesto. 40 años en el poder se vuelve una dictadura. En este caso, el tema de la petrolera iba detrás de todo el proceso de desarrollo en el tema del África. Y para ello las naciones estaban detrás de todo el sistema que se manejaba. Estados Unidos, por ejemplo, era uno de los que estaba detrás de todo el proceso. Pero en este momento, cuando Muammar Gaddafi toma el poder, expulsa lo que era Francia y Reino Unido de la parte libia que controlaba, nacionalizando el petróleo, y así utilizaba sus procesos, digamos, de independencia y de poder dentro de este círculo que se desarrollaba a través del mundo árabe. Los procesos de pacificación son todas aquellas medidas de seguridad colectivas, nacionales e internacionales destinadas a evitar que una crisis o conflicto amenace la paz y la seguridad, ya sea por su extensión a otros países o transformación en conflicto armado, permitiendo la negociación para su resolución o que impida su reanudación. Observamos en el cuadro que tenemos una serie de recursos diplomáticos de cooperación preventivo y cooperativo, que evitan que una crisis escale en un conflicto armado o de escalar en el conflicto armado se presente un adecuado proceso de pacificación, con un establecimiento de la paz, mantenimiento de la paz y consolidación de la paz. Este proceso debe ir enmarcado en unos principios generales que prevén la existencia de un acuerdo internacional generalizado para activar un proceso de pacificación, con el consentimiento previo de las partes en conflicto, que observe una neutralidad e imparcialidad de los países y actores que integran las fuerzas de pacificación, limitando el empleo de la fuerza con colaboración demostrada de las partes en conflicto. Finalmente, una adecuada normatividad que regule aspectos principales con el objetivo de evitar incertidumbre de las partes. Observamos los esfuerzos de cooperación diplomática en el proceso de pacificación libia desde el alzamiento popular a inicio del 2011 con la creación de una zona de exclusión aérea por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y unas medidas de protección civil por parte de la OTAN, hasta el derrocamiento de Gaddafi con la creación de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas para garantizar la transición democrática y promoción del Estado de Derecho. La crisis empieza en 2011 cuando se convocan a elecciones donde el Parlamento es conformado por mayorías islamistas, generando inconformismo en sectores seculares. Para 2014, tras una serie de acontecimientos y la derrota de islamistas en las elecciones, se inicia el conflicto armado y se crean dos gobiernos, uno en Trípoli y otro en Tobruk. Con esfuerzos de mediación internacional se firma un acuerdo político en 2015 creándose un consejo presidencial en Trípoli, pero las fuerzas seculares, inesperadamente de manera contraproducente al proceso de reconciliación, se niegan. En 2016 incluso surgió un tercer gobierno denominado de salvación con el apoyo de algunas milicias, pero fue expulsado de Trípoli. En 2018 el gobierno francés e italiano lleva una serie de conversaciones en París y Palermo sin resultado con las partes en conflicto. En 2019 las milicias seculares toman el control de instalaciones petroleras al sur e inicia una operación militar contra grupos terroristas. Queda así dividido
el país en tres sectores: la Tripolitania, dominado por los islamistas; Cirenaica, dominado por las milicias seculares; y la Fesar, que es al sur, dominada por tribus tuareg y teus. Este proceso no sigue los principios generales de los procesos de pacificación. Pese a existir un acuerdo internacional generalizado, las partes muestran desacuerdo. No existe neutralidad e imparcialidad por parte de los actores de pacificación. Todos tienen intereses económicos, tanto Francia como Italia, también el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno ruso. Esto permite que no exista una unidad de mando de actividad negociadora. El empleo de la fuerza se utiliza por parte de los sectores en conflictos y no se crea una normatividad fuerte, generando incertidumbre en todas las partes. Básicamente, esto no ha permitido que la paz haya llegado a Libia y que este proceso no haya llegado a buen término. La denominada paz liberal, que trae consigo democracia y justicia, fue el axioma central de algunos Estados miembros de las Naciones Unidas para justificar las posteriores agresiones al pueblo libio. Estos estados apelaron a una serie de factores por los cuales dirigirían su mirada al país norafricano. 1. Gaddafi es un dictador. 2. La rebelión de los libios es popular, por lo tanto, legítima. Estos aspectos fueron suficientes para invadir Libia con las tropas de la OTAN en nombre de la libertad. Sin embargo, lo que muestran los reportajes es que la intervención de la OTAN provocó muertes de civiles y su carácter no fue, bajo ninguna circunstancia, humanitario. La intervención se dio sobre la base de acusaciones no demostradas hasta la fecha, en concreto, que el coronel Gaddafi estaba asesinando a su pueblo y que había ordenado al ejército asesinar 6.000 personas. Por esta razón, se impuso un embargo total sobre las armas en Libia y el congelamiento de los activos financieros de los Gaddafi. Pero por el otro lado, se justificó la coalición rebelde para defender el pueblo libio y las fronteras de Libia de cualquier ataque. Las afirmaciones, vagamente sustentadas, fueron razón suficiente para no solo interferir en la guerra de Libia con tropas extranjeras, sino también para armar a los rebeldes. Inmiscuirse bélicamente en los conflictos internos de un país apunta siempre a los intereses, no de la estabilidad y la paz, como pretenden llamarlo las potencias, sino en cómo pueden manipular y controlar los recursos naturales que necesitan para seguir manteniendo su aparato social, industrial y tecnológico. La muestra concluyente es que nunca se tomaron la molestia de indagar qué era lo que sucedía en Libia, ya que el embajador indio ante la ONU se abstuvo de votar la resolución que avalaba la intervención por falta de pruebas. Cito: no obstante, no hemos recibido un informe sobre la situación que nos hubiese permitido hacer un análisis objetivo. El Consejo ha autorizado hoy una resolución que aprueba medidas muy amplias para un asunto que carece de pruebas. Tampoco nos queda claro cómo se van a aplicar estas medidas. Por otra parte, la secretaria de Estado de ese momento, Hillary Clinton, dijo: con Gaddafi a menos de 200 kilómetros de Benghazi, ya no basta con una zona de exclusión aérea, hay que bombardear. Así, la denominada ayuda humanitaria se emprendió sin pruebas, incluso cuando Gaddafi ya había aceptado la propuesta de arbitraje de negociación del conflicto propuesto por la Unión Africana. Finalmente, la suposición no es prueba ni razón para empezar una campaña de bombardeos que costó la vida de miles de personas, destruyó la infraestructura del país y desplazó a cientos de miles de libios y africanos. Frente a las características del proceso de paz en Libia, en primera medida hay que decir que un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo mediante negociaciones que pueden requerir la mediación de terceros. Para que un proceso de paz se haga efectivo, debe transcurrir por una etapa de transformación social llamada justicia transicional, es decir, la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz o de un régimen dictatorial a uno democrático, como es el caso transicional experimentado en Libia. Todo proceso de justicia transicional debe buscar los mecanismos para garantizar la no repetición,
como el desmonte de las estructuras que perpetraron las violaciones a los derechos humanos para así impedir que éstas se repitan. Sin embargo, como demuestra la evidencia que veremos más adelante, este objetivo no se cumplió. En este sentido, podemos distinguir entre 4 tipos principales de modelos de paz: de reinserción, de reparto del poder, de intercambio y de medidas de confianza. El modelo de paz que mejor se adapta al caso libio es el del reparto del poder político y económico, así como del militar, y se refiere a cuando los actores armados persiguen alzarse con el poder para tomar la conducción política de un país y dirigir desde allí los asuntos económicos y militares. De igual forma, podemos agregar que las características del proceso de justicia transicional mencionadas anteriormente hacen parte de un proceso de paz hegemónica mundial que se encuentra bajo el marco político del modelo de paz liberal. Para terminar el apartado de la situación actual, tomamos 3 indicadores tradicionalmente utilizados para medir el desempeño de las economías. Entre los que tomamos está la tasa de desempleo, el Producto Interno Bruto y la inflación. Y se observan cosas pues bien curiosas y otras paradójicas, y es que si uno leyera sin mayor análisis la tasa de desempleo, observaría una mejora de 2 puntos porcentuales en el desempeño de ese indicador para Libia, lo cual no quiere decir que haya mayor creación de puestos de trabajo, sino que el hecho de obviamente las muertes derivadas del conflicto más la fuerte migración que mencionamos anteriormente, pues están haciendo que el denominador sea más pequeño, y por eso la recuperación. Hicimos el comparativo con los mismos indicadores para Colombia, y ahí vemos claramente volatilidad, y lo peor que puede acompañar a un mercado es una alta volatilidad, porque eso representa de inmediato incertidumbre. En términos de Producto Interno Bruto, la situación sí ya es más clara y más dramática. Es una reducción de casi más del 50% del Producto Interno Bruto de Libia en estos años, con una perspectiva de no recuperarse, digamos, de manera significativa en el futuro. Y en términos de inflación, nuevamente elevada volatilidad. Vemos como la inflación en Colombia se mantiene en unos niveles pues relativamente bajos, a excepción tal vez de un año en este periodo de análisis de 2011 a 2018. Pero el caso libio pues claramente es más fuerte, donde se agudizó su situación en términos de inflación. Coincide con la caída de los precios del petróleo, que sigue siendo su mayor fuente de ingreso, y obviamente ese aumento en el nivel general de precios afecta más fuertemente a los más pobres. ¿Qué se concluye? Que pues de ninguna manera vemos una mejora significativa en las condiciones de este país antes de su situación de dictadura por parte de Gaddafi, a lo que se supone es una paz que debería traerles beneficios. Para concluir nuestra exposición, quisimos tratar de dar respuesta a la pregunta inicial del seminario de si se debería intervenir o no en los conflictos de las naciones. Y nos surgieron un par de puntos que quisiéramos resaltar. El primero es que consideramos un error optar por fórmulas mágicas o preestablecidas como receta única para resolver conflictos. De esa manera, seguramente el mundo occidental entendería más fácilmente la dinámica, pero desconoce cuáles son las particularidades del mismo conflicto, de sus actores, sus sensibilidades, puntos de encuentro y de desencuentro, y por tanto no permitiría que nuevas formas de gobernabilidad fueran posibles. Eso quiere decir que si el mundo occidental conoce este esquema de la democracia, la elección de un primer ministro o un presidente con el contrapeso de un congreso, pensar en cualquier alternativa pues no cabe en su modelo y por tanto es desestimado. Esta sería una de las limitaciones de la paz liberal que observamos particularmente en el caso de Libia y seguramente en el de otros procesos similares, donde también nos dimos cuenta que la negociación directa es válida y puede ser efectiva, mucho más que traernos a alguien de afuera que no nos conoce y que es el que va a venir a ponernos en orden, pero es un orden que no es legítimo desde el punto de vista cultural, sino impuesto. Básicamente por las diferencias que tenemos entre
entre particularmente este y oeste, ahí son más fuertes, pero también, digamos, las dinámicas entre el hemisferio norte y el hemisferio sur también son fuertes, pero terminamos estandarizándonos con lo que dice el hemisferio norte y particularmente con unos parámetros muy preestablecidos de la Europa occidental. Y finalmente la figura del mediador no siempre mejora el proceso de paz. Ya creo que con lo que mencionamos antes podemos concluir que el mediador es útil en la medida en que las partes consideren que es útil. En la medida en que las partes consideren que ese mediador les va a permitir alcanzar acuerdos y no les va a dar órdenes, que también podría ser un limitante. Con esto terminamos nuestra presentación. Esperamos que las ideas hayan sido claras. Muchas gracias.